La Fórmula 1 siempre nos ofrece disputas intensas, adelantamientos espectaculares y campeonatos decididos en los más mínimos detalles. Es un deporte de alta velocidad, pero también de decisiones milimétricamente calculadas. Sin embargo, muchas veces, los momentos más impactantes no ocurren en la pista, sino en los pasillos. Son decisiones difíciles, contratos trabados, promesas aplazadas y oportunidades que se escapan entre los dedos. Hoy, vamos a contar una de esas historias. Una historia marcada que involucra a un equipo legendario sumido en crisis, a un joven piloto lleno de talento y ambición, y una elección que, hasta hoy, provoca profundas reflexiones e incluso cierto arrepentimiento. Clyde Williams, es vicepresidenta del equipo que lleva el nombre de su padre, reveló algo que pocos sabían: odiaba haber bloqueado a George Russell para que no fuera a Mercedes justamente cuando más deseaba dar ese paso. Una confesión sincera, cargada de emoción, que arroja una nueva luz sobre cómo se moldeó el futuro del piloto británico, y sobre los pasillos silenciosos de una de las decisiones más sensibles y discutidas de la era moderna de la Fórmula 1. George Russell no llegó por casualidad a la Fórmula 1, se destacó desde temprano, conquistando los títulos de Fórmula 3 y Fórmula 2 en sus primeras temporadas, dejando claro que su lugar entre los mejores era merecido. Su talento era evidente, su disciplina llamaba la atención y Mercedes pronto garantizó su lugar en el programa de jóvenes pilotos. La apuesta era clara: Russell era el futuro. Pero antes de asumir un coche del equipo principal, George necesitaba ganar experiencia. Y el lugar perfecto para eso fue el equipo Williams, que utilizaba motores Mercedes y necesitaba desesperadamente talentos como él. En 2019, Russell llegó a un Williams destrozado. El equipo atravesaba su peor momento en la larga trayectoria de la Fórmula 1, con problemas financieros, técnicos y administrativos. El coche era uno de los peores de la parrilla, pero aún así, George aceptó el desafío con seriedad. Aunque siempre comenzaba en las últimas posiciones, mostraba consistencia, control y potencial. Y más que eso, se convirtió en un símbolo de esperanza para un equipo que luchaba, a duras penas, por sobrevivir en el mundo cada vez más competitivo de la Fórmula 1. Con el paso de las temporadas, el talento de Russell se volvió imposible de ignorar. Los resultados aún no aparecían en la tabla de puntos, pero quien observaba con atención veía a un piloto listo para algo más grande. Mercedes también lo veía. Toto Wolff, jefe del equipo, seguía de cerca cada paso de George. Y cuando comenzaron las conversaciones sobre la posible salida de Valtteri Bottas, el nombre de Russell empezó a cobrar fuerza en los pasillos del equipo. Pero había un obstáculo: el contrato con Williams. Y quien lo sostenía era Clark Williams. En una entrevista reciente en el podcast Beyond the Grid, Clyde fue más transparente que nunca al revelar lo que vivió durante ese periodo. George quería ir a Mercedes en los últimos años y yo no podía dejarlo ir, y odiaba eso, dijo Clyde. Pensar en ello me molesta. Sabía que estaba en medio de un dilema difícil: permitir que su piloto más prometedor siguiera su sueño o retenerlo para intentar salvar a un equipo histórico que luchaba contra el fondo de la parrilla. Explica que sentía que necesitaba más a George que Mercedes, y eso la hizo resistirse. Si lo dejaba ir, ¿qué mensaje habría transmitido? ¿Qué habría pasado con mi equipo si hubiera dejado que George se fuera? También reveló que, para ella, Mercedes no hizo una propuesta justa por la liberación del piloto. Y eso pesó. Cuando entras en una negociación con un equipo como Mercedes y no ofrecen lo que deberían por tu piloto estrella, ¿por qué simplemente lo dejarías ir?, cuestiona Clyde. Lo que quizás más llame la atención en las palabras de Clyde es lo dolorosa que fue esta decisión para ella. No fue una simple elección de negocios. Ella sintió cada momento, especialmente al ver a George molesto, frustrado, tratando de entender por qué su camino hacia la cima estaba siendo interrumpido. Fue muy difícil mantenerme firme, porque si alguien viene hacia mí y está molesto, y es por mi causa, es muy difícil, confesó ella. La imagen de Clyde como una jefa fría y calculadora simplemente no se sostiene aquí. Al contrario, lo que se ve es una gestora emocionalmente involucrada, tratando de equilibrar la razón y el corazón. Cuenta que intentó convencer a George de que este bloqueo no sería el fin del mundo, que crecería con ello, que se haría más fuerte, que, algún día, lo entendería. Siempre le decía a George: algún día estarás agradecido por esto, porque te dará resiliencia, te dará fuerza. Y tal vez lo haya dado. Durante el tiempo que estuvo en Williams,
Russell se fue moldeando como un piloto completo. Mantuvo la postura, trabajó con dedicación y tuvo, como punto culminante, un podio increíble en el caótico Gran Premio de Bélgica de 2021, cuando partió en segundo lugar con un coche muy inferior al resto de la parrilla. Eso fue un mensaje, él estaba listo. En 2022, finalmente, surgió la vacante. Valtteri Bottas dejó Mercedes y Russell fue confirmado como el nuevo compañero de equipo de Lewis Hamilton. Era el momento que George esperaba desde hacía años, y no decepcionó. Ya en su temporada de debut con el equipo principal, consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Sao Paulo y terminó el campeonato por delante del propio Hamilton. George demostró que, a pesar de la espera, o tal vez por ella, estaba preparado para liderar a Mercedes en una nueva fase. Con la salida de Hamilton hacia Ferrari en 2025, George Russell asume oficialmente el puesto de primer piloto del equipo. Ahora, le corresponde guiar a Mercedes de vuelta a la cima y ayudar a desarrollar al próximo talento de la academia, Andrea Kimi Antonelli. Es la transición de una generación a otra. Una línea que comenzó con la decisión de Clark Williams hace tiempo, cuando retuvo a Russell y aplazó lo inevitable. Al mirar toda esta historia, es difícil señalar un villano. Claire no era una jefa cruel. George no era un joven impaciente. Y Mercedes simplemente hacía lo que todas las grandes equipos hacen, buscaba lo mejor. Claire actuó tratando de proteger lo que quedaba del equipo fundado por su padre. Creía que mantener a Russell más tiempo era una oportunidad para mantener viva la identidad de Williams, en un momento en el que todo parecía derrumbarse. George, por su parte, tuvo que lidiar con la frustración, pero también maduró. Y Mercedes, aunque esperó más de lo que hubiera querido, terminó cosechando los frutos de un piloto más completo y resiliente. Hoy, con todo resuelto, Claire admite que aún siente el peso de la decisión. No se arrepiente por completo, porque cree que hizo lo mejor por Williams, pero confiesa, odiaba tener que hacer eso. Y esta sinceridad solo refuerza cómo la Fórmula 1 va mucho más allá de las luces y los trofeos. En el centro del deporte, hay personas tomando decisiones difíciles todos los días. Personas que, muchas veces, tienen que elegir entre lo que es correcto para el equipo y lo que es correcto para el individuo. La historia entre Clark Williams y George Russell es, por encima de todo, una historia profundamente humana. Va mucho más allá de los números, los tiempos de vuelta o las posiciones en la parrilla. Es una narrativa hecha de emociones intensas, de dilemas difíciles, de decisiones que no se ajustan solo a la lógica, sino también al corazón. Claire, dividida entre el papel de gestora de un equipo histórico y el de guardiana del legado de su familia, tuvo que elegir entre el bien de Williams y el sueño de un joven prometedor. George, por su parte, vivió la frustración de ser impedido de dar el salto que tanto deseaba, pero usó eso como combustible para crecer, madurar y convertirse en el piloto que es hoy. Ambos enfrentaron presiones, críticas y dudas, pero, al final, salieron más grandes. Russell creció, Claire también, y, de alguna manera, el deporte entero ganó con ello, porque historias como estas nos recuerdan que, detrás de los cascos y las radios de equipo, hay personas de carne y hueso tratando de hacer lo mejor con lo que tienen, incluso cuando las elecciones son dolorosas.